Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 23 de marzo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica. El libro de Génesis capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel, él y todo el pueblo con que estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado con él, Betel. Hermanos, vemos aquí como ya Dios comienza a tratar directamente con Jacob. Ya pues vemos una parte al inicio donde Jacob, lo primero que hace Jacob es quitar todas aquellas cosas que estorban para seguir a Dios. Los ídolos, las imágenes, eso es lo que traían las personas que venían con él. Y si recuerdan, en capítulos anteriores vimos cómo le habían robado los ídolos al papá, a Labán, ¿verdad? Entonces llegó el molesto queriendo recuperarlos, y Raquel no se los entregó. Entonces ellos andaban ídolos. Para nosotros ser bendecidos, hermanos, tenemos que apartarnos todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que se constituye ídolo en nuestras vidas. A veces somos tan radicales en las cosas, y le puedo decir que hasta nuestra familia puede ser un ídolo, porque adoramos más a nuestra familia, le dedicamos más tiempo a nuestra familia que dedicarle tiempo a Dios, a quien nos ha dado esa familia. Es Dios quien nos ha dado la familia que tenemos, es Dios quien nos ha dado lo que tenemos hasta el día de hoy, sean cosas materiales o espirituales. Ha sido Él el que se ha movido en nuestra vida. Por ende, hay que tratar de servirle, hay que tratar de seguirle de la mejor manera. Y Jacob hizo eso. Dice que los enterró a la salida de la ciudad donde estaban, de Siquén, y a las naciones que habían supieron, ¿verdad?, de él, y pues le tuvieron temor. Le tuvieron cierto temor a Jacob, y las naciones ya no buscaron dañarle, a pesar de que
habían hecho ellos a las personas anteriores, a la gente de Siquén, a Amor y a Siquén, los habían matado después de que estaban con los dolores, con los problemas de haberse circuncidado. Los mataron y pues tenía que ver, por lógica tenía que haber una persecución, más sin embargo dice la palabra que las naciones alrededor, las ciudades que habían a su alrededor no los persiguieron a los hijos de Jacob. Por esa razón había caído temor sobre ellos de que Dios estaba con Jacob. Y luego pues, se le vuelve a aparecer nuevamente eh, Dios a Jacob y le pide pues ya que erija un altar, que fabrique o erija un altar, como le queramos llamar, para poder adorarlo en aquel lugar que le llaman Betel, que esto es Dios de Betel. Y y lo hace así, ¿verdad? Lo hace, le pide a toda la gente, no deja a nadie, de la gente que con él estaba, no deja a nadie. O sea, todos los de tu casa tienen que ir a la iglesia a adorar, a buscar de Dios. No solo un grupo, no solo uno, no solo dos, toda la familia. Aquí Jacob toma a todos los que con él estaban y subieron al lugar donde donde Dios le había pedido llegar, hicieron el altar y adoraron. Y dice que Jacob pues derramó sobre aquel lugar libación y echó sobre ella aceite, ¿verdad? Así es que Abraham fue al que inicialmente Dios le prometió esa tierra, no se la dio a él, le quedó la promesa a Isaac, mas Isaac tampoco la pudo poseer y ahora Dios se la entrega, le hace como la transferencia de esa promesa a Jacob, el cual le dice de que tiene que multiplicarse, ¿verdad? Que tiene que ser una nación grande y pues que habrán otras naciones que salgan de ellos, ¿verdad? Y vuelve a repetir lo que cuando peleó con el ángel, que ya no se va a llamar Jacob, ya no va a ser el usurpador, ya no va a ser el mentiroso, ya no va a ser el que suplanta, sino que va a ser Israel, el que pelea con los hombres, el que peleó con los hombres y con Dios y venció. Eso significa Israel. Entonces, vemos cómo Dios viene cumpliendo ya su promesa de entregarle en posesión la tierra, aunque falta aún mucho, pues por muchas razones, problemas que se dan, pero Dios ya comienza, ya le hace el traslado directo a Jacob de la promesa que tiene. Y lo primero que pide es un lugar para donde adorarle. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.